Fanfics PL de AO3. Hey, amigos. Antes de empezar hay puntos que aclarar. No soy el autor de estas historias, todo el crédito para los grandes autores de AO3. Si ves algo que no te gusta, no sigas viendo. No quiero arruinar tu día. Las historias contienen spoilers, contenido sensible, sheps que puede que no te gusten, etc. Si eres menor de 18 años no sigas viendo. No leo lloros. Recuerda que el respeto es fundamental, no hagamos bullying a los autores o a otros espectadores. Y, sobre todo, disfrutemos de estas increíbles historias. Vamos a la historia. Título: In Love with Justice. Autor: Plots of Coffee. Fandom: DCU Comics. Ship principal: Clark Kent x Bruce Wayne. Ship secundaria: Bruce Wayne x Dick Grayson. Etiquetas: humor, comedia, malos entendidos, Bat Family. Resumen: Justice League sabe que Batman es famoso por ser extremadamente reservado. Así que cuando el equipo conoce a alguien con quien él parece tener relación, es natural que surjan preguntas. Las preguntas no hacen más que multiplicarse cuando queda claro que Batman está bastante cercano a esa persona. La Liga de la Justicia cree que Batman y Nightwing están saliendo. El link del fanfic lo encuentran en la descripción. Clark Kent esperó pacientemente durante la reunión de la Justice League mientras los distintos miembros daban informes sobre la situación en sus respectivas áreas de protección. La verdad es que Clark ya podía imaginar lo que diría cada uno basándose en los acontecimientos recientes y en el ánimo general del equipo. Nada nuevo. Todo sigue igual. Aún así, tenían que mantener las apariencias y seguir el orden del día de la reunión, que Batman siempre preparaba con meticuloso cuidado, porque era, sin duda, el mayor maniático del control del grupo. Normalmente Clark encontraba entrañable la naturaleza adicta al trabajo de B, pero a veces deseaba que el hombre se relajara aunque fuera una vez. Finalmente, por fin, llegó el punto clave de la reunión de ese día, las nominaciones para unirse a la liga. La última persona en incorporarse había sido Cyborg, también conocido como Vector Stone. Diana lo había nominado aproximadamente un año antes, y su presencia en el equipo había resultado una auténtica bendición. Gracias a él, Batman pudo alejarse un poco de los aspectos técnicos de la Watchtower y de las misiones. Y eso, egoístamente, le había permitido a Clark pasar más tiempo con el misterioso vigilante, durante las guardias, las misiones e incluso en los ratos libres. Sí. Clark había quedado bastante sorprendido cuando Batman aceptó cenar con él, aunque fuera después de una guardia y sin salir de la Watchtower. Y aquella vez en que aceptó un pedazo de pastel que McCann había horneado, aunque no les permitiera comerlo en la sala de monitores. Pero bueno. Pasos pequeños, ¿no? De todos modos, Clark ya tenía en mente a un héroe para nominar. Además, sabía que su incorporación permitiría que Batman se liberara aún más de algunas responsabilidades. Y también tenía un motivo personal para querer conocerlo. El nombre de ese héroe provenía de una leyenda kryptoniana. Batman preguntó si alguien tenía nominaciones. Nightwing, dijeron al mismo tiempo Barry y Clark. Ambos se sobresaltaron y se miraron. Mientras Clark parecía sorprendido, Barry sonreía de oreja a oreja. Hey. ¿Tú también lo conoces? Dijo Barry. Genial. Pensé que sería el único. ¿Quién es este Nightwing? Preguntó Martian Manhunter con curiosidad. Victor habló antes de que Clark o Barry pudieran responder. Es el líder de los Titans, mi antiguo equipo. Opera en Globen cuando no está con ellos. ¿Pero hace buen trabajo? Preguntó Diana. Wally habla de él todo el tiempo, dijo Barry, recostándose en su silla mientras tamborileaba los dedos sobre la mesa. No sé cuánto se debe a que son mejores amigos, pero Wally dice que es el Batman de su generación. Clark y algunos otros miraron a Batman con curiosidad. Él no reaccionó. Al parecer tiene el respeto de todos los de su edad, continuó Barry, y se niega rotundamente a revelar su identidad. Es muy bueno en lo que hace, añadió Victor con calma. Mientras hablaba, compartió varias grabaciones en los monitores personales de todos. En el video, un joven musculoso con un traje negro y azul muy ajustado derribaba a un grupo de criminales con facilidad impresionante.
Luego apareció otro clip en el que Nickbin luchaba junto a Troya y Tempest en Nueva York. La manera en que coordinaba sus movimientos con el lazo de Troya le recordó a Clark a las batallas conjuntas de Batman y Wonder Woman. Víctor continuó. Siempre tiene un plan. Sabe improvisar. Es un luchador increíble, un hacker habilidoso, y todo eso siendo completamente humano. Bueno. Eso destrozaba la pequeña esperanza secreta de Clark de que Nickbin fuera algún refugiado kryptoniano oculto. Pero aún así, seguía pensando que sería una gran incorporación. Suena como Spooky, rió Hal Jordan. ¿Cómo lo conoces tú, Cal? Preguntó Diana. Escribí un artículo sobre él hace unas semanas para el Planet, respondió Clark. Gloaven es la ciudad hermana de Gotham. Dicen que tiene más crimen y corrupción que Gotham, pero sin la actividad económica ni la famosa galería de villanos excéntricos. Hizo una pausa. Y Nickbin es el único vigilante que intenta ayudar allí. También ayudaba a que el nombre fuera lo que había llamado su atención desde el principio. Clark siempre había amado la historia kryptoniana de Nickbin y Flamebeard. Pero también era posible que el vigilante hubiera escogido el nombre por otra razón. Después de todo, juntar las palabras noche y ala para un héroe nocturno que saltaba entre edificios no requería demasiada imaginación. Pero Clark podía soñar. No es por cuestionar tus habilidades de investigación, Clark, intervino Aquaman, pero si ese tipo está tan ocupado con su ciudad, ¿por qué querría unirse a nosotros? Y si acepta, añadió Aquaman, ¿realmente necesitamos a alguien que haga exactamente lo mismo que Batman? ¿O que Green Arrow? El resto del equipo tiene habilidades distintas. No estaría mal tener miembros con habilidades similares, respondió Clark. Además, así no dependeríamos siempre de B para hacer los planes. Lo dijo con un tono juguetón mientras miraba a Batman con una pequeña sonrisa. Diana sonrió con diversión ante la broma. Batman, en cambio, no reaccionó. Pero sí habló entonces. Dado que Nickbin es el líder de los Titans, no podría dedicar completamente su tiempo a las obligaciones de la liga. ¿Alguien más para nominar? Clark frunció el ceño ante el rechazo tan rápido de Batman. Y lo peor era que no tenía forma de interpretar el motivo. Entre la capucha y su actitud estoica, era casi imposible saber qué pensaba Batman. ¿Le había molestado la conversación desde el principio? ¿O solo cuando Flash los comparó? ¿Era la cuestión de los Titans su única objeción? Clark no tenía idea. Pero tampoco planeaba discutir. Diana sí. Espera un momento, Batman, dijo antes de que alguien respondiera. No sería el único miembro con otras obligaciones. Yo tengo deberes con las Amazonas. Arthur con Atlantis. Tú con Gotham. Se cruzó de brazos. Y personalmente, con los elogios de Víctor y Wally, estaría encantada de tener a Nickbin en el equipo. Clark notó cómo Perry sonreía orgulloso al oír el nombre de su sobrino. Pero también vio la ligera tensión en la mandíbula de Batman. Bien, dijo Clark para retomar la conversación. Además de Nickbin, ¿alguien tiene otros nombres? Estábamos pensando en Red Tornado, dijo Hawkman, señalándose a sí mismo y a su esposa. Pero primero necesitaríamos una forma de contactarlo. Empezaremos a trabajar en eso para la siguiente ronda de nominaciones, aseguró Hawkman. Booster Gold parece interesante, añadió Hal Jordan, aunque claramente solo estaba prestando media atención. Green Arrow soltó una carcajada seca. No, gracias. Creo que ya tenemos suficiente arrogancia. No es muy buen jugador de equipo, coincidió Black Canary. Parece más interesado en la fama y el reconocimiento que en marcar una diferencia. Tal vez necesitamos a alguien que alivie el ambiente, bromeó Al, lanzándole una mirada a Batman. Las cejas de Superman se movieron levemente ante el comentario apenas disimulado contra Batman. Muy bien, dijo. ¿Alguna otra nominación seria? Al abrió la boca con dramatismo y se llevó una mano al pecho, como diciendo, estoy siendo serio, supes, pero no dijo nada más ante la mirada severa de Clark. Cuando nadie más propuso nombres, Wonder Woman asintió. Si alguien tiene objeciones, que las diga ahora. De lo contrario, quienes estén a favor de que Nickbin se una a la liga, levanten la mano. Clark observó cómo la mayoría del equipo levantaba la mano.
Solo quedaron fuera Hawkwoman, Hawkman y Batman, siendo este último el que más le decepcionó ver abstenerse. Aún así, con 10 de los 13 miembros de la Justice League votando a favor, la decisión estaba tomada. La mayoría mandaba cuando no había objeciones importantes. Después de eso, Batman, a regañadientes, a juzgar por la rigidez de sus movimientos, añadió a Nickbin a la lista temporal del equipo, pendiente de aceptación. Aquello solo hizo que Clark sintiera más curiosidad sobre por qué Batman estaba en contra. Si tenía algún problema con Nickbin, Clark estaría dispuesto a escucharlo, igual que el resto del equipo. Pero, aparte del tema de los Titans, Batman no había ofrecido ninguna explicación. ¿Quizá era algo personal? Clark no quería pensar que tuviera que ver con sus identidades secretas, pero si Batman se negaba a explicarlo, cada vez parecía más probable que ese fuera el caso. Cuando la reunión terminó oficialmente, Clark, Flash y Cyborg viajaron juntos a Blüdhaven para darle la noticia y entregarle la invitación oficial a Nickbin. Encontrarlo fue fácil. Estaban de pie sobre un tejado cuando, 5 minutos después, Nickbin apareció detrás de ellos. Si Clark no hubiera tenido superoído, y por tanto no hubiera escuchado su corazón, habría saltado del susto igual que Barry y Victor. «Sai, hey». Saludó Nickbin enseguida con una enorme sonrisa y los brazos abiertos. «Rob, ¿cuánto tiempo?», respondió Victor aceptando el abrazo. «¿Cómo está el equipo?». Nickbin le dio una fuerte palmada en la espalda antes de separarse y señalarlo acusadoramente. «Sé que lees el chat del grupo, acechador». «Rob», pensó Clark. Como Nickbin no mencionó nada sobre revelar una identidad civil, la curiosidad de Clark solo aumentó. Supuso que sería un apodo lo bastante alejado de su nombre real para mantener la negación plausible, Robert, Robinson, Robel. Pero algo en ese nombre le picaba en la mente, como si debería saber más de lo que sabía. Dejando eso de lado, Clark se alegró de ver a un vigilante tan abierto, sonriente y amistoso, que al mismo tiempo podía ser claramente silencioso y peligroso. También era bastante joven. A lo sumo, mediados de los 20. El traje negro y azul se ajustaba a su cuerpo sin dejar mucho a la imaginación, pero claramente estaba diseñado para ligereza y agilidad, algo que telas más pesadas y protecciones gruesas no permitirían. El traje de Batman, con su Kevlar reforzado con titanio, priorizaba la protección antibalas sobre la velocidad. El de Nickbin era todo lo contrario. Además, su máscara no ofrecía ninguna protección práctica aparte de ocultar su identidad. Barry y Victor habían dicho que Nickbin era como Batman. Pero Clark empezaba a notar que eso no era del todo cierto. No de la forma que uno esperaría. Nickbin miró a los 3 miembros de la liga y preguntó. ¿Qué? ¿No vino Batsy? Clark percibió un ligero matiz de decepción en su voz y el pequeño puchero en sus labios. Dijo que tenía asuntos que atender en Gotham, respondió Victor. Nickbin soltó un bufido bajo, rodando los ojos detrás de las lentes blancas de su antifaz. Lo dudo. Antes de que alguno pudiera preguntarle qué quería decir, agitó la mano. En fin. ¿Qué puedo hacer por la liga? Porque supongo que por eso están aquí. Clark levantó la barbilla, adoptando un tono profesional. Queríamos extenderte una invitación oficial para unirte a la Justice League. ¿Qué? Nickbin frunció el gesto. ¿En serio? Yo. Victor se rió. Parece que los Titans no son los únicos que han oído hablar de tu trasero idiota, Robbie. Flash y Superman propusieron tu nombre. Nickbin parpadeó. ¿Y Batman estuvo de acuerdo con esto? Barry hizo una mueca. No llegaría tan lejos. No dijo por qué, pero no estaba a favor. No hace falta entrar en detalles sobre quién votó qué, interrumpió Clark. Aunque quería saber más sobre la misteriosa relación entre Nickbin y Batman, no era el momento. Por ahora tienes una invitación abierta para unirte a la liga. Eso incluye todos los privilegios y beneficios, acceso al cuartel general, comunicación directa con los miembros si necesitas apoyo, entre otras cosas. Nickbin apenas parecía escuchar el discurso de Clark. Miraba a lo lejos. En dirección a Gotham. HM. Cada vez más curioso. Lo pensaré, dijo finalmente Nickbin, con la mente aún distante. Tengo mi propio equipo del que preocuparme.
Barry agitó la mano. Wonder Woman dijo que no hay problema. Muchos del equipo también tienen otras prioridades. ¿De verdad? No es algo de todo o nada. Estoy seguro de que podemos hacerlo funcionar, le aseguró Clark. Todos en el equipo lideran o protegen algo. Ciudades, pueblos, mundos. Un equipo de superhéroes no es tan distinto. Nickbin volvió a mirar hacia Gotham, y Clark deseó con todas sus fuerzas saber qué pasaba por su cabeza. ¿Buscaba la aprobación de Batman? ¿Quería molestarlo? ¿Intentaba evitarlo? ¿Le preocupaban las consecuencias de unirse a la Liga? Finalmente, Nickbin asintió despacio. Está bien, sí. Cambió el peso entre sus piernas. Sería un honor unirme. Genial. Exclamó Barry. Wally habla mucho de ti, así que seguro que esto va a salir increíble. Después de darle la fecha y hora de la siguiente reunión, además de explicarle cómo usar los tubos Z para llegar a la Watchtower y asistir a su bienvenida oficial, se separaron. Nickbin se quedó en el tejado observando cómo Cyborg, Superman y Flash se marchaban. Pero cuando Clark se elevó hacia el cielo, alcanzó a oír a Nickbin murmurar para sí mismo. Conoces a un tipo desde hace 17 años y ni siquiera se molesta en pasar con sus amigos. Qué patético. Que te jodan, ve. Tal vez simplemente me salte la cena. Clark se detuvo en el aire, su vacilación oculta por la oscuridad de la noche. ¿Cena? Llegó el momento de que Nickbin conociera al resto de la Justice League, y Superman se encontró llegando temprano a la Watchtower. No era nada raro que él llegara antes que los demás a las reuniones. Pero esta vez estaba mucho más nervioso de lo habitual. Las veces anteriores en que habían aceptado nuevos miembros en la liga, Clark no se había sentido nervioso. Había estado feliz. Incluso eufórico. Cyborg se integró bien pese a ser el más joven. Captain Marvel parecía abrirse más y aceptar ayuda con el paso del tiempo. Hawkwoman podía ser algo brusca a veces, pero trabajaba bien con Wonder Woman. Hawkman ya había formado vínculos sólidos con varios miembros y mantenía largas conversaciones con Martian Manhunter. Green Arrow se había vuelto rápidamente amigo de Green Lantern. Black Canary se convirtió prácticamente en su terapeuta oficial y en una voz constante de razón y mediación cuando los ánimos se calentaban. Todos los que se habían unido al equipo después de la formación inicial de los 7 miembros originales se habían convertido en activos valiosos. Pero aquel pequeño comentario que Nickbin había murmurado sobre su relación con Batman había encendido los nervios de Clark de una manera que nunca antes había sentido. 17 años. Nickbin y Batman se conocían desde hacía 17 años, y aún así Batman no había votado a favor de que Nickbin entrara en la liga. ¿Por qué? ¿Y qué había querido decir Nickbin con lo de no ir a cenar? Bueno, quizá esa última curiosidad tenía más que ver con los celos de Clark hacia el joven héroe que aparentemente tenía una relación tan larga con el hombre por el que él llevaba años sintiendo algo. Clark había conocido a Batman hacía solo 12 años. Y recordaba perfectamente el día, 6 años atrás, en que se dio cuenta de que los sentimientos amistosos que tenía hacia él ya no eran solo amistosos. Durante 2 semanas no pudo mirarlo a los ojos sin ponerse rojo como un tomate. Tal vez 6 años era demasiado tiempo para albergar sentimientos románticos por alguien sin hacer nada al respecto. Pero ahí estaba Clark. Un cobarde. Un gallina. Un completo idiota. Un cobarde que estaba a punto de darle la bienvenida a un nuevo miembro de la liga, que tenía una relación con Batman mucho más larga que la suya. Tú querías que se uniera, se recordó a sí mismo. El siguiente miembro de la liga en llegar fue Aquaman. Parecía de buen humor y saludó a Clark con una sonrisa, aunque también se lo veía algo cansado. Ambos charlaron un poco junto a los enormes ventanales que ofrecían una vista directa de la tierra. Arthur preguntó cómo había ido la presentación con Nickbin. Clark le dio un resumen sencillo, pero se mantuvo en silencio respecto a la supuesta relación con Batman. No se suponía que hubiera oído a Nickbin hablar consigo mismo, y, para desgracia de Lois, Clark no era de chismes. Mientras conversaban, los siguientes en llegar fueron, para creciente desesperación de Clark, Batman y Nickbin. Entraron juntos. No, dijo Batman al atravesar las puertas. Pero Clark notó algo extraño,
su tono no era brusco. Batman solía hablar con aspereza prácticamente con todo el mundo. Las pocas personas con las que no usaba ese tono eran Diana, por supuesto, Barry, sorprendentemente, y Clark, algo de lo que se sentía bastante orgulloso. Pero ahora, Nightwing también parecía tener ese privilegio. Oh, vamos, ve, protestó Nightwing con un puchero mientras caminaba medio paso detrás de él. Solo una noche. Te lo devolveré entero. Ambos ignoraron por completo la presencia de Clark y Arthur mientras caminaban hacia el asiento de Batman en la mesa. Era difícil determinar cuál era la cabecera de una mesa redonda, pero ese asiento, el más cercano al monitor principal y al centro de emergencias, era claramente donde se sentaba el líder no oficial. Con Wonder Woman y Superman a cada lado. Antes de que Batman pudiera sentarse, Nightwing se lanzó hacia adelante, ocupó el asiento y puso los pies sobre la mesa mientras le sacaba la lengua de forma juguetona. Batman se quedó frente a él. Y no se enfadó. No gritó. Ni siquiera parecía molesto. Arthur alzó una ceja, curioso, y compartió una mirada con Clark. Al menos Clark no era el único que encontraba extraña su relación. Sé que no te criaron en un granero, dijo Batman simplemente mientras dejaba una pila de archivos sobre la mesa. No había dureza en su voz. De hecho, casi parecía afecto. Una noche, insistió Nightwing, ignorando por completo la orden implícita de quitar los pies de la mesa. La última vez que lo tuviste toda una noche sin que yo estuviera cerca, volvió cantando villancicos y amenazando con asesinar a Santa Claus por espiarlo mientras dormía. Nightwing se encogió de hombros entre risas. ¿Y qué tiene de malo? Era junio. ¿Y qué tiene de malo? Repitió Nightwing. Luego bajó los pies de la mesa y puso un puchero exagerado. Vamos, sabes que te encanta cuando convivimos. Cuando no me da dolor de cabeza después. Se miraron fijamente unos segundos. Finalmente, Batman suspiró y bajó la cabeza. Está bien. Una noche. Pero por favor, nada de más villancicos. Clark se quedó atónito. ¿Cedió? ¿Así de fácil? ¿Batman realmente cedió? Sí. Exclamó Nightwing, saltando de la silla. Y entonces hizo algo que Clark nunca creyó ver en su vida. Nightwing abrazó a Batman. Alguien estaba abrazando a Batman. Batman. Y él, lo permitió. No lo atacó. No lo apartó. Batman dejó que Nightwing lo abrazara. Parecía completamente imperturbable ante los brazos que se cerraban alrededor de sus hombros. Y entonces, Batman le devolvió el abrazo. El gesto fue breve. Nightwing se separó enseguida, todavía lleno de energía. Pero ocurrió. Nightwing se sentó sobre la mesa, junto a los archivos, mientras Batman ocupaba su asiento y murmuraba. ¿En qué me he metido? Batman apartó la mano de Nightwing cuando intentó tomar el archivo de arriba. Aún no eres miembro oficial. Por favor, dijo Nightwing mientras tomaba el archivo de todos modos, como si no pudiera hackear el sistema y leerlo yo mismo. Batman no hizo nada para impedirlo. Incluso empezó a preguntarle qué pensaba del archivo, de una forma que nunca hacía con Clark. Clark habría encontrado todo aquello aún más extraño si pensara que Batman y Nightwing no sabían que él y Arthur estaban en la habitación. Pero Batman parecía saberlo todo. O al menos así lo parecía. Y además, siempre tenía una excelente conciencia de su entorno. Clark y Arthur no se estaban escondiendo, así que Batman podría haber terminado la conversación antes si hubiera querido. Pero aún así, Clark deseaba no haber visto ese intercambio. Arthur parecía absolutamente atónito por lo que había presenciado. Sus cejas incluso se dispararon cuando Nightwing abrazó a Batman. Parecía querer preguntar algo. Decir algo. A Clark, o directamente a Batman y Nightwing. Pero al final se quedó callado. Clark no pudo evitar fijarse en ciertos detalles. En cómo Batman le daba palmaditas en la rodilla a Nightwing. En cómo le hablaba con suavidad. En cómo no se apartaba cuando el pie de Nightwing descansaba sobre el brazo de su silla. En cómo permitía los pequeños golpecitos amistosos en el brazo o el hombro. Nightwing.
Nickbin. Nickbin. Y justo cuando Clark empezaba a pensar que tal vez, solo tal vez, Batman podría haber correspondido a sus sentimientos. Ahora dudaba que alguna vez llegara al nivel de comodidad y cercanía que Batman tenía con Nickbin. Clark había pensado que eran cercanos antes. Pero al parecer, Batman y Superman no eran tan cercanos como él creía. Green Arrow bajó los binoculares de sus ojos y miró hacia un lado, donde Nickbin parecía perdido en sus pensamientos. El joven vigilante había sido parte oficial de la Justice League durante aproximadamente un mes cuando el villano Onomatopoeya apareció de nuevo, esta vez en Star City. ¿Por qué Oliver no discutió cuando Batman recomendó a Nickbin como refuerzo? No estaba seguro. Tal vez porque quería saber más sobre el héroe del que Arthur juraba y perjuraba había abrazado a Batman y se había salido con la suya. Black Canary estaba menos interesada en los rumores que circulaban entre los otros miembros de la Liga. Pero incluso ella tenía que admitir que alguien abrazando a Batman era algo tan inesperado que merecía al menos un poco de investigación. Así que ahí estaban los tres vigilantes, sentados en la azotea de un edificio alto cerca del distrito industrial, vigilando la zona en busca de actividad sospechosa. Oliver no podía molestarse demasiado porque Nickbin estuviera distraído. Después de todo, él también había sido joven alguna vez, perdiéndose ocasionalmente en pensamientos errantes. Y el chico claramente tenía suficiente experiencia para volver a concentrarse cuando la situación lo requería, así que ese no era el problema. El problema era que Oliver tenía curiosidad. Y eso lo estaba carcomiendo. La Liga de la Justicia se había formado 11 años atrás, y ni un solo miembro del equipo podía considerarse lo suficientemente cercano a Batman como para conocer su identidad. Ni siquiera Superman. Quien, no tan secretamente, estaba enamorado del tipo. Pero entonces apareció Nickbin, caminando como si nada, con una buena relación con él. ¿Tan buena que aparentemente podía pedir una noche con alguien cercano a Batman? Arthur no había estado seguro de que era exactamente lo que Nickbin estaba pidiendo, así que Oliver, escuchándolo de segunda mano, tampoco tenía idea. ¿Oliver realmente creía que Arthur los había visto abrazarse? Arthur también había dicho que Nickbin lo llamaba B, cuando Batman normalmente rechazaba cualquier intento de ponerle apodos. Bueno, excepto el Spooky de Green Lantern, porque él jamás escuchaba las quejas de Batman al respecto. Aún así, Batman había votado en contra de que Nickbin se uniera al equipo. Entonces, ¿por qué permitía las bromas, los abrazos, los apodos, y además lo recomendaba para misiones? No era justo. Y Oliver quería odiar al chico. Pero no podía. Nickbin era divertido, entretenido y hacía bromas con facilidad con él, con Al y con Barry. Batman incluso se relajaba un poco cuando estaba cerca de Nickbin. No mucho. Pero incluso ese diminuto cambio era lo bastante evidente. Batsy también parecía confiar en Nickbin incondicionalmente, de una forma que nunca había mostrado con ningún otro miembro. Bueno, salvo ocasionalmente con Superman y Wonder Woman. Pero eso era obvio, porque esos tres eran como tres guisantes en una vaina. Bueno. Hasta que apareció Nickbin y todos se dieron cuenta de que, fuera cual fuera la relación de Batman con Superman y Wonder Woman, no se comparaba en lo más mínimo con la que tenía con Nickbin. Fuera lo que fuera que tuvieran. Y para empeorar la lista de frustraciones de Oliver. Maldita sea. Nickbin le resultaba terriblemente familiar. No lograba ubicarlo por nada del mundo, pero sus gestos y su manera de moverse eran tan inquietantemente familiares que Oliver no podía quitarse la sensación de que debería conocer al chico. Nickbin estaba posado sobre las puntas de los pies en el pequeño muro que bordeaba el techo. No parecía preocupado en absoluto por la enorme caída ni por el equilibrio necesario para mantenerse en aquella superficie estrecha. Aunque miraba hacia los almacenes, la inclinación de su cabeza y el suave golpeteo de sus dedos contra sus pantorrillas indicaban que tenía otras cosas en la cabeza además de la misión contra Onomatopoeya. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Oliver, mirando hacia él. Anillos, respondió Nickbin. Otra cosa que lo diferenciaba de Batman era su honestidad al hablar. Claro, evitaba detalles demasiado específicos. Pero tampoco cerraba completamente todas las preguntas. ¿Anillos?, repitió Oliver con curiosidad. Nickbin se encogió de hombros. Sí.
Últimamente he estado pensando en proponer matrimonio. Dina tarareó suavemente desde el otro lado de Oliver, apoyada en el muro. Eso es muy dulce, dijo, sin apartar la vista de los edificios. ¿Y estás pensando qué tipo de anillo comprar? Sí. Había un tono nostálgico en su voz. Una vez fui a comprar un anillo para otra persona, y no terminó como esperaba. No quiero arruinarlo esta vez. ¿Qué son los errores sino lecciones para aprender? Comentó Dina sabiamente. Siempre la psiquiatra. Tal vez debería hablar con B, murmuró Nick Bean para sí mismo. Claro, Oliver lo escuchó perfectamente en la tranquila noche. Preguntarle qué opina. Los dedos de Oliver se tensaron alrededor de los binoculares mientras intentaba fingir que no había oído nada. Dina también se puso rígida, aunque de forma más sutil. Oliver sabía que ella estaba pensando lo mismo. ¿Arthur tenía razón? ¿Batman y Nick Bean eran realmente más cercanos de lo que dejaban ver? Tal vez lo suficiente como para que Nick Bean estuviera pensando en proponerle matrimonio. No. No. Eso no podía ser posible. ¿Verdad? Ustedes dos están casados, ¿no? Preguntó Nick Bean de repente, animándose un poco. Sí, respondió Oliver, obligándose a mantener la cara neutral. Nada de emoción. Nada de sorpresa. ¿Cómo es estar en el mismo equipo mientras están en una relación? Preguntó Nick Bean. ¿Mientras están casados? Puede ser difícil, dijo Oliver con cuidado. Equilibrar las prioridades suele ser lo más complicado. ¿En serio estaba dándole consejos de relación a Nick Bean sobre su especie de jefe? ¿Y cómo lo manejan? La comunicación abierta es necesaria, dijo Dina. No puede haber secretos. Y cuando surge algo, hay que ser honestos. Estar dispuesto a hablar de cualquier conflicto y ver las cosas desde el punto de vista del otro. Y nunca irse a dormir enfadados. Nick Bean soltó una pequeña risa. Creo que ese consejo sirve para cualquier relación. Dina inclinó la cabeza con un pequeño encogimiento de hombros. Sigue siendo necesario. Aún más para miembros de un equipo. Hay una razón por la que muchos lugares de trabajo recomiendan no involucrarse con compañeros. Las cosas se complican. Especialmente si uno tiene mayor rango o estatus. Oliver la amó por añadir ese último punto. Una forma fácil de comprobar si Nick Bean realmente estaba hablando de él y Batman. La mirada de Nick Bean cayó hacia abajo mientras pensaba en sus palabras. Como cuando un líder tiene que evitar favoritismos al asignar misiones. O cuando necesita elegir entre su persona y el objetivo. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Nick Bean y Batman estaban saliendo. Estaban saliendo. Spooky tenía un novio joven. Bueno, sí, tenía buen gusto. Nick Bean parecía bastante atractivo por lo que Oliver podía ver, incluso con la máscara cubriendo la mitad de su rostro. Aunque claramente era joven. Pero demonios. Batman estaba en una relación. Y no solo eso. Estaba con alguien que estaba pensando en casarse. Alguien que parecía lo suficientemente cómodo como para ser quien hiciera la propuesta. Alguien quería proponerle matrimonio a Batman. Nick Bean quería proponerle matrimonio a Batman. Oh. Pobre Clark. Parte de mí quiere creerle, ¿sabes? Es hilarante y también un poco adorable pensarlo, pero simplemente no puedo. ¿Spooky y Nick Bean? ¿Yo soy la noche y Sunny Side Up? ¿Esos dos? Green Lantern negó con la cabeza mientras caminaba por uno de los pasillos de la Watchtower con The Flash a su lado. Después de que Green Arrow le contara todo lo que él y Black Canary habían oído durante su misión, Al ya no estaba muy seguro de qué creer respecto a la idea de que Batman estuviera con Nick Bean, de entre todas las personas posibles. Nick Bean era genial. Y Batman, bueno, Batman no lo era. Al menos según Al. Al menos Nick Bean tenía sentido del humor. Lo sé, dijo Barry, moviéndose inquieto mientras caminaba de espaldas frente a Al, pero desde que Aquaman dijo que él y Superman los vieron abrazarse, Clark ha estado más decaído de lo normal. Lo disimula bastante bien, pero si suma su comportamiento a lo que Arthur dijo que vio, y ahora lo que dice Owly, tiene que ser verdad, ¿no?
Barry tenía un punto. Todo lo que Arthur y Oliver habían contado, más el comportamiento de Clark, por sutil que fuera, no dejaba mucho espacio para otras interpretaciones. ¿Qué otra opción había aparte de que Batman y Nickbin estuvieran en una relación? Al, desde luego, no podía pensar en ninguna. Y tal vez, solo tal vez, Clark había recibido confirmación del propio Batman, considerando que eran amigos. No es que Clark fuera a contar jamás algo que alguien le dijera en confianza. Pero aún así. Sí, pero Batman, insistió Al. ¿Y Nickbin? Sus personalidades no podrían ser más diferentes. Quizá eso es lo que hace que funcione, dijo Barry encogiéndose de hombros. Yo creo que necesitamos un poco más de pruebas, o no sé, verlo con mis propios ojos. Doblaron la esquina hacia la sala de monitoreo, con la intención de comenzar su turno de vigilancia. Pero se detuvieron en seco. Dentro estaban Batman y Nickbin. Bueno. Qué irónica coincidencia. Al agarró a Barry del brazo y lo arrastró detrás de la pared para que no los vieran. Ambos asomaron la cabeza con cuidado. Nickbin sonreía de oreja a oreja mientras rodeaba a Batman con los brazos. Batman le devolvía el abrazo, deslizando sus propios brazos alrededor del torso de Nickbin. Al se estaba volviendo loco, o Batman también estaba sonriendo. Mierda. Sí. Batman estaba sonriendo. ¿Por qué demonios estaba sonriendo? ¿Era el fin del mundo? Lo máximo que Al le había visto antes era una pequeña sonrisa dirigida a Superman, y casi le había dado un infarto. Cuando Nightwing se separó del abrazo, Batman levantó la mano y apoyó su guantelete en la mejilla de Nickbin, diciéndole algo en voz baja. Luego bajó la mano y tomó la mano descubierta de Nickbin. Y deslizó algo en su dedo. Algo que brilló suavemente bajo la luz. Un anillo plateado. Mierda. Batman acababa de ponerle un anillo a Nickbin. ¿En qué se había convertido el mundo? Si Clark pensaba que su enamoramiento por Batman ya había llegado al punto de no retorno. Alcanzó otro nivel completamente distinto cuando conoció a Robin. Como si los chismes de Barry, Al, Oliver y Arthur no lo estuvieran empeorando ya. El encuentro comenzó cuando Nickbin atrapó a Robin en el aire antes de que Clark pudiera hacerlo. «Ve, me mataría si te devuelvo con algo roto», dijo Nickbin en tono burlón. Robin sacó la lengua en desafío juguetón. Exactamente igual que Clark había visto hacer a Nickbin con Batman 2 meses antes. Clark y Wonder Woman habían ido a Nueva York para detener a Giganta antes de que causara daños serios. Entre ambos lo tenían bastante controlado. Por eso Superman había decidido acompañarla, para resolverlo rápido. Pero se llevaron una sorpresa cuando vieron a Nickbin allí. Con un niño vestido de rojo, amarillo, verde y negro. Ambos cayendo por el aire. Pero Nickbin fue rápido con su gancho y atrapó al niño sin necesitar ayuda de Clark o Diana. No fue hasta que terminaron con el asunto de Giganta que les presentaron al chico. No parecía tener más de 14 años. Pero tampoco menos de 11. En la azotea donde se detuvieron, Nickbin señaló al chico que estaba orgullosamente a su lado. Este es Robin. Nickbin apoyó una mano sobre el hombro del chico con una palmada suave. Es un honor conocerte, Robin, dijo Diana con una sonrisa. Robin asintió brevemente. Igualmente, Wonder Woman. Luego levantó la mirada hacia Superman. Alienígena. Robin, lo reprendió Nickbin, dándole un pequeño golpe en la parte de atrás de la cabeza. El chico cruzó los brazos con un resoplido. Perdón, murmuró. Bueno. Que ese Robin no pareciera agradarle dolió un poco. Pero Clark había oído cosas peores que las de un vigilante adolescente gruñón. Al menos hasta que se dio cuenta de algo mucho peor. Robin era el hijo de Batman. Si algún niño parecía indiscutiblemente hijo de Batman, era Robin. Robin, con la mandíbula fuerte y los hombros anchos de Batman. Robin, con una espada atada a la espalda. Robin, que fruncía el ceño ante la presencia de Superman. Robin, con la misma mueca severa. Robin, que se mantenía erguido con una mezcla de elegancia y arrogancia que le recordaba a Clark los primeros días en que conoció a Batman.
Clark intentó que nada de eso se reflejara en su rostro. ¿Qué hacen ustedes dos en Nueva York? Preguntó con amabilidad. Estábamos visitando la Torre de los Titanes, respondió Nick Bean. Se suponía que sería un viaje rápido, pero Robin quiso venir. Convertirlo en un fin de semana. Ayuda que le gusta retar a Beast Boy a pelear. Alguien tiene que hacerlo, dijo Robin con desdén. Si pudieras dejar de intentar golpear a mis compañeros, sería genial, le dijo Nick Bean. Aunque admito que muchas veces les pateas el trasero. Nick Bean miró de nuevo a Clark y Diana. Es como un pequeño demonio cuando pelea. Eso hizo sonreír a Robin. Y esa gran sonrisa estaba dirigida a Nick Bean. Clark añadió eso a la lista de cosas que le hacían doler el corazón. Robin miraba a Nick Bean como si fuera todo su mundo. Quizá podríamos entrenar alguna vez, Robin, ofreció Diana con una sonrisa. Robin la miró con atención. Clark se preguntó si la estaba evaluando, calculando sus probabilidades contra ella. Pero Robin no dijo nada. Nick Bean soltó una risa suave y tiró de Robin para acercarlo. Deberíamos irnos. Nos espera un largo viaje de vuelta a Gassen. Les hizo un saludo mientras caminaban hacia el borde del edificio. Fue bueno verlos. Los dos saltaron juntos del techo, usando sus ganchos para descender con seguridad. Clark estaba por marcharse con Diana cuando escuchó a Nick Bean y Robin hablar. No pretendía escuchar. Pero no pudo evitarlo cuando oyó la palabra papá. Bueno. Una versión de ella. Baba, dijo Robin en voz baja a Nick Bean en la privacidad del callejón. ¿Tengo que volver esta noche? Respondió Nick Bean suavemente. Clark escuchó el sonido de tela moviéndose. Imaginó que Nick Bean lo había abrazado. ¿Por qué no quieres volver con B? Padre ha estado ocupado con un caso y no me deja ayudar, confesó Robin. Ni siquiera se supone que tenga el traje de Robin ahora mismo. Cuando salgan las noticias sobre Giganta. Voy a estar castigado todavía más tiempo. Oh, Baby Bad, no puedes huir de tus problemas. Nick Bean hizo una pausa. Ni usarme para evitar tu castigo sin decírmelo. Padre no ha llamado en todo el fin de semana. Eso no significa que no estemos en grandes problemas cuando volvamos. Nick Bean guardó silencio un momento. Pero nada de villancico cerca de él, ¿sí? No necesitamos que esté más enojado de lo habitual. Robin rió en voz baja. No prometo nada, baba. La risa de ambos se mezcló. Hasta que el sonido de una motocicleta la ahogó. Diana sacó a Clark de su momento de escucha. Me gustaría decir que estoy decepcionada, pero yo también lo escuché, dijo con una mirada cómplice. Clark se rascó la nuca con timidez. Al menos no era el único que estaba escuchando. Baba y padre, continuó Diana. Me alegro por ellos. Clark no dejó pasar su tono. No me malinterpretes, Diana, dijo. Yo también me alegro por ellos. Es solo que... Suspiró suavemente. Parte de ti se pregunta cómo habría sido si se lo hubieras dicho antes, terminó Diana por él. Sí. Clark miró hacia el cielo nocturno, donde las primeras estrellas empezaban a aparecer entre las nubes. Mientras él sea feliz. Yo también lo soy. Y lo decía en serio. Cada palabra. Había pasado otro mes mientras toda la Liga de la Justicia asimilaba el hecho de que Batman y Nick Bean estaban en una relación y que iban a casarse. La mayoría del equipo estaba sorprendida o reacia a creerlo, pero cuanto más veían interactuar a los dos, más lo creían, y más felices estaban por ellos. Excepto Cyborg. Nadie sabía por qué seguía sin creerlo, sobre todo porque nunca explicaba sus razones. Así que, para el resto del equipo, simplemente era un cínico, y lo ignoraban. Entonces, un día, Oliver y Al arrestaron a Radford mientras estaba en Star City y lo llevaron a la Atalaya. Normalmente, los villanos de Gotham se dejaban a cargo de Batman, pero ni siquiera tuvieron oportunidad de llamarlo cuando Nick Bean y Robin llegaron y preguntaron qué estaba haciendo allí. Le preguntaron a Radford por qué estaba en esa ciudad en lugar de preguntarle a Oliver o a Al qué había estado haciendo cuando lo arrestaron. Aunque también se preguntaban por qué Nick Bean siquiera preguntaba, considerando que Radford estaba en su lista de los más buscados.
Solo estaba visitando a un amigo, pero Flecha Patética aquí decidió que debía estar haciendo algo ilegal, respondió Radford con sarcasmo, volviéndose bruscamente hacia Oliver. Pero no lo estaba. Sigues siendo un criminal buscado, señaló Oliver, molesto por el apodo. Desde luego no es buscado, incluso si es un criminal, dijo Robin, con los brazos cruzados. Nickbin tuvo que contener una risa y le dio un leve golpe en el hombro. Basta. Eso es grosero. ¿Quién es este niño? Preguntó Al, señalando a Robin. Robin, obviamente, respondió Robin con desdén. Al miró a Nickbin buscando una respuesta directa, pero Nickbin simplemente asintió. Está bien, dijo Al. ¿Y qué está haciendo en la atalaya? Está conmigo, respondió Nickbin, como si eso respondiera a la pregunta. Nosotros nos encargaremos de Ood desde aquí. ¿Qué? Dijo Oliver. No. ¿Por qué? Nickbin lo miró como si Oliver fuera idiota. Es problema de Gassen. Francamente, ni siquiera sé por qué Batman no lo ha quitado de la lista. Últimamente se ha portado bien. Oh, muérdeme, Dick Quinn, gruñó Radford bajo el casco. Lo haría, pero me gustan los pelirrojos, respondió Nickbin con una sonrisa burlona. En ese momento, el tubo Z anunció la llegada de Flash. Estaba a punto de pasar corriendo directo a la sala de monitores, pero se detuvo al ver al grupo reunido en el vestíbulo, curioso de por qué Al estaba escoltando a un criminal y se había detenido. ¿Qué está pasando?, preguntó Barry. Aparentemente, a Nickbin le gustan los pelirrojos, bromeó Al. El comentario también tuvo el efecto secundario de que Al, Oliver y Barry empezaran a creer que Batman debía tener el pelo rojo. Entonces Oliver se dio cuenta de algo. Espera, ¿eso significa que sabes que él no es pelirrojo?, preguntó, señalando a Radford con un gesto de cabeza. Hemos tenido que soportar esa ridícula mecha de zorrillo durante años en la Baticueva, dijo Robin. Debería empezar a teñírsela. Vete al diablo, mocoso demonio, gruñó Radford. ¿Podemos tirarlo al embalse de Gassen? No creo que B lo permitiera, dijo Nickbin. Robin levantó la mirada desafiante hacia Radford. Me gustaría verte intentarlo. Oliver intervino otra vez. Esperen, ¿se conocen? Joder, ¿eres lento o qué?, gruñó Radford. Sí. ¿Crees que llevo el símbolo del murciélago en el pecho por nada? No es para fastidiar a Batman. Soy uno de los vigilantes de Gassen, idiota. Lo de criminal quedó en el pasado. Discútelo con Batman. Oliver, Al y Barry lo miraron alarmados, pero no tuvieron oportunidad de preguntar nada cuando Superman y Martian Manhunter salieron de la sala de monitores y los vieron. Flash, se suponía que ibas a relevarnos con Cyborg, dijo J.O.N. mientras él y Clark se acercaban. Luego notó sus expresiones de sorpresa. ¿Ocurre algo? Solo estamos explicando que Radford debería ser manejado por Batman, y que nosotros lo llevaremos a Gassen, respondió Nickbin, señalándose a sí mismo y a Robin. No, dijo Oliver rápidamente. No pueden ignorar lo que dijo Ood. ¿De verdad es uno de los vigilantes de Gassen? Pensé que Gassen solo tenía a Batman, dijo J.O.N. Y a Robin, añadió Clark. Red Ood soltó una carcajada fuerte. Sí, claro. ¿Cuántos van ya? 10. No, 11 contando a Wing cuando pasa los fines de semana. Te olvidaste de Batwing, señaló Nickbin. Así que 12 en total. ¿Cómo supiste que me olvidé de Batwing? Porque siempre te olvidas de Batwing. Bueno, eso es justo. Fue entonces cuando Clark sacó discretamente su comunicador y envió un mensaje a Diana pidiéndole que fuera a la atalaya. Si alguien iba a llegar al fondo de esto rápida y eficientemente sin Batman presente, sería ella. Y parte de él también quería su presencia tranquilizadora mientras seguía descubriendo que aparentemente no sabía nada sobre Batman. ¿Qué pasó con lo de trabajo solo?, preguntó Al. Eso provocó carcajadas en Nickbin y Radford, e incluso una pequeña risa de Robin. No trabaja solo desde hace unos 17 años, dijo Nickbin entre risas. O nunca, si cuentas a Penny-One, que yo sí cuento, aunque no sea vigilante. No se los ha dicho porque no le caen bien, añadió Radford.
Nick Bean hizo un ruido ahogado y agitó la mano. Eso no es cierto. Solo que no es muy sociable y los ve más como colegas. Estamos aquí mismo, señaló Clark levantando la mano para llamar su atención. Los demás no pasaron por alto el leve tono herido en su voz. Sí, lo vemos, Boy Scout, dijo Red Hood antes de mirar a Al. Entonces, ¿puedes soltarme, palito luminoso? El favorito de Patsy ya respondió por mí. Al miró a Oliver. Este suspiró y se encogió de hombros. Entonces Al quitó las esposas de las muñecas de Odd. Odd se frotó las muñecas mientras las movía. Al y Oliver se tensaron cuando él agarró su bolso de ellos bruscamente, pero cuando simplemente se lo colgó al hombro, se relajaron un poco. Luego fue a colocarse junto a Nick Bean y le dio una palmada en el hombro. En ese momento, el acceso Z volvió a activarse y tanto Cyborg como Wonder Woman entraron en la atalaya. ¿Qué nos hemos perdido?, preguntó Diana con cautela, mirando al creciente grupo reunido. Solo estamos entregando a un criminal a Nick Bean y a un niño, dijo Al encogiéndose de hombros. Debe ser bonito ser el juguete del novio de Spooky. Nick Bean, Red Hood y Robin se tensaron al mismo tiempo y miraron a Al. Disculpa, ¿qué?, preguntó Nick Bean. ¿Qué exactamente quieres decir con eso? Lo siento, ¿se suponía que era un secreto?, preguntó Al. Toda la liga sabe que tú y Spooky están juntos. Está bien, no tenemos problema con eso. Nick Bean, Red Hood y Robin soltaron gemidos de absoluto asco, casi como si fueran a vomitar. ¿Goldie y el viejo?, dijo Red Hood. Eso es asqueroso. Robin llevó la mano al mango de su espada y empezó a desenvainarla. ¿Cómo te atreves a insinuar algo tan repugnante? Nick Bean apenas reaccionó cuando lo sujetó por la muñeca para detenerlo. Disculpa, le dijo a Al. ¿Crees que somos qué? Que están juntos, respondió Al. Salen. Son pareja. Están, ya sabes. Amantes. Creo que ya entendieron, Lantern, interrumpió Clark desesperadamente al mismo tiempo que Nick Bean murmuraba. Por favor, para. Qué asco, dijo Red Hood. Es lo peor que he escuchado hoy. Demonios, en todo el año. Lo único de lo que Batman está enamorado es de la justicia, aseguró Nick Bean. Robin añadió. Bueno, eso y... No necesitamos entrar en eso, lo cortó Nick Bean rápidamente. Creo que voy a vomitar, siguió quejándose Red Hood. Me duele admitirlo, pero estoy con Odd, dijo Robin. La idea de Nick Bean y Batman es nauseabunda. Nick Bean se pasó una mano por la cara. Ya entendimos. Red Odd fingió tener arcadas y Nick Bean lo empujó, lo que hizo que se doblara de risa. Nunca nos van a creer, dijo Odd entre carcajadas. ¿Quién?, preguntó Oliver. Todos. ¿Qué tan idiota hay que ser para? Odd, lo interrumpió Nick Bean con una mirada. Odd agitó la mano. No finjas que no vas a llamar a todos tus amigos cuando llegues a casa para contarles que la Liga de la Justicia está llena de idiotas que creen que está saliendo con Batman. Para que conste, dijo Víctor, yo nunca lo creí. Eso se sobreentiende, Sai, dijo Nick Bean. Eres mejor que eso. Al abrió la boca indignado. ¿Vamos a quedarnos aquí escuchando esto? Robin lo miró con furia. Te mereces algo peor que la humillación pública. ¿Sabes qué? No voy a esperar, dijo Redwood sacando su teléfono. Voy a avisarles a todos. Robin volvió a cruzar los brazos sobre el pecho. No me permitirán apuñalarlos. Batman y Candywan también se decepcionarían. Así que será humillación. Unos momentos después, el Flash más joven llegó corriendo a toda velocidad, justo cuando el tubo Z anunciaba su llegada. El brillante cabello rojo de Wally estaba despeinado y rizado sobre su cabeza descubierta. Se detuvo junto a Nick Bean, entre él y Red Hood, mirando boquiabierto a la liga. Eso es asqueroso, fue lo primero que salió de la boca de Wally. Ni saludo. Ni cortesías. Solo repulsión absoluta. ¿Pero qué? Empezó Oliver, pero fue interrumpido. Wally levantó su teléfono mostrando el mensaje de Odd. J.T. Odd,
Tu tío idiota y compañía creen que N está saliendo con B Atalaya. ¿En serio? Preguntó Wally con incredulidad. ¿Todos ustedes creen que Nick Bean está saliendo con Batman? ¿Incluso tú, tío Barry? Nick Bean gimió. ¿A quiénes les enviaste ese mensaje? A todos, respondió Red Hood. Curiosamente, él fue el último. Barry se encogió de hombros con aparente despreocupación, intentando que pareciera algo sin importancia. ¿De verdad es para tanto? Preguntó. En realidad lo que quería preguntar era por qué no podían simplemente dejarlo pasar. Nick Bean, Wally, Odd y Robin respondieron al unísono. Sí. Está bien, no está saliendo con Batman, dijo J.O.N. levantando las manos de forma conciliadora, pero ¿por qué tratan este malentendido como algo imperdonable? Creo que la verdadera pregunta es por qué siquiera pensaron eso en primer lugar, dijo Red Hood. Nunca he visto a nadie abrazar a Batman y seguir vivo, dijo Barry. Oliver habló después, señalando a Nick Bean. Dijiste que estabas pensando en proponer matrimonio, pero no estabas seguro sobre el anillo. Luego decidiste preguntarle a Batman. Y también preguntaste cómo era estar en un equipo con alguien con quien estás casado. Además, Flash y yo vimos a Spooky poner un anillo en tu dedo mientras sonreía, añadió Al. Pensamos que te estaba proponiendo matrimonio. Nick Bean se frotó la nuca. Sí, supongo que todo eso suena bastante incriminatorio. Si eso no era Batman proponiéndote matrimonio, ¿entonces qué era? Preguntó Diana. Quería mostrarle el anillo que mi prometido eligió para mí, explicó Nick Bean. Después de verlo, me lo volvió a poner. No pensé que fuera raro. Su tono dejaba ver una inseguridad que antes no estaba allí. No lo es, dijo Redwood con brusquedad para tranquilizarlo. Solo están sacando conclusiones raras. Como si un padre no pudiera alegrarse por su hijo. Robin chasqueó la lengua, y se quedó congelado al darse cuenta de lo que acababa de revelar. Nick Bean y Redwood lo fulminaron con la mirada. Espera, ¿qué? Preguntó Clark, abriendo los ojos. ¿Te importaría repetir eso? Insistió Al. Robin cambió su postura. No. No lo haría. Yo pensaba que tú eras el hijo de Nick Bean, intervino Diana. Todos se volvieron hacia ella, excepto Clark, que bajó la cabeza con un leve rubor, indicando que él había pensado lo mismo. Como ni Diana ni Clark eran dados a chismear sobre sus compañeros de equipo, nadie sabía que ellos pensaban eso. Y para el resto fue, cuanto menos, sorprendente. Barry fue el primero en hablar después de esa bomba. Bien, ahora estoy confundido. El resto de nosotros no estamos en la misma frecuencia que Diana, dijo Oliver a los héroes más jóvenes. Escuchamos a Robin llamar a Nick Bean Baba, que significa papá en árabe, explicó Clark. Y luego también se refirió a Batman como padre. Por eso asumimos que Nick Bean y Batman estaban juntos. J.O.N. observó a cada uno de ellos con atención, estudiando sus gestos y palabras. Justo cuando empezaba a entender a los humanos. Barry levantó las manos frustrado. No sé, amigo. Yo soy humano y tampoco entiendo nada. Nick Bean suspiró y se pasó la mano por la cara. Es una historia larga que incluye identidades secretas, dijo. Pero para resumirlo, ayudé a criar a Robin, así que nuestra relación terminó siendo más como la de padre e hijo que la de hermanos. Al lo señaló. ¿Entonces tú eres el hijo de Spooky, y Robin también? Claro, ignoren al otro que está en la habitación, dijo Redwood con indiferencia. Supongo que los hijos del medio apestan. ¿Tú también eres hijo de Spooky? Preguntó Al sorprendido. ¿Cuántos malditos hijos tiene? Demasiados, dijo Redwood. Muchos, respondió Nick Bean al mismo tiempo. Entonces todos se quedaron congelados cuando el tubo Z anunció la llegada de Batman y Red Robin. El grupo quedó en completo silencio al ver a Batman acercarse hacia ellos con otro vigilante detrás. Ese vigilante vestía de manera similar a Batman y Robin, con capa y capucha en rojo y amarillo. También tenía un logo de ave en el pecho, como Nick Bean. Los miembros de la liga no lo reconocieron. Nick Bean, Red Hood y Robin sí. ¿Qué está pasando? Preguntó Batman al llegar. Miró alrededor y nadie respondió.
Así que puso las manos en la cintura y volvió a preguntar, con voz severa y áspera. Red Robin se negó a explicar nada más que debíamos venir urgentemente a la atalaya. Lo preguntaré otra vez. ¿Qué está pasando? Barry lo miró con los ojos muy abiertos, horrorizado. Ahora todo tiene sentido. La voz de papá. Mierda. Spooky es papá, murmuró Al. ¿Disculpa? Preguntó Batman exactamente como Nick Pin antes. Red Hood soltó una pequeña risa sin humor. Se destapó el secreto de la Batfamilia, dijo. Culpa al mocoso demonio. Robin levantó la barbilla y sostuvo la mirada de Batman. Fue un desliz. Lo siento, padre. Aunque solo mencioné que Nick Pin es tu hijo. Esos dos idiotas trajeron a colación a Ood y a mí. Como si ya no supieran que eres su hijo, pequeño gremlin, replicó Red Hood. ¿Cómo surgió siquiera esto? Preguntó Batman con tono cansado. Probablemente para evitar que sigan pensando que tú y Wing están juntos, dijo Red Robin. Los hombros de Batman se tensaron mientras se giraba lentamente hacia él. ¿Qué dijiste? Red Robin le entregó su teléfono, mostrando el mensaje que Ood le había enviado menos de 10 minutos antes. Los miembros presentes de la liga contuvieron la respiración. No sabían exactamente qué decía el mensaje, y temían la reacción de Batman. Dad Hood. La liga cree que Dick Queen y papá murciélago se están acostando. Ven a la atalaya ya. Batman le devolvió lentamente el teléfono a Red Robin y se volvió hacia la Liga de la Justicia. Pasaron varios segundos tensos mientras miraba cada uno de sus rostros. Se preguntó en silencio si los demás miembros que no estaban presentes también pensaban lo mismo. Asumió que sí. El único que parecía completamente imperturbable era Cyborg. Pero él conocía a Nick Pin desde hacía años y recordaba perfectamente que Nick Pin había sido Robin, lo que significaba que sabía con certeza que Nick Pin no tenía ningún tipo de relación romántica o sexual con Batman. Eso significaba que Víctor era el único que no merecía su desprecio. Los demás sí. Estoy en un equipo con un montón de idiotas, dijo finalmente Batman. Estallaron gritos indignados entre el grupo, especialmente de Al y Oliver, aunque todos los presentes se sintieron ofendidos de alguna manera, excepto Cyborg y Nick Pin. Entonces Batman avanzó lentamente, y todos se callaron cuando señaló a Wally mientras miraba a Barry. Estoy más decepcionado de ti, Flash. A Barry le tomó unos segundos entender a qué se refería. Miró entre Batman y Wally, y luego su mirada se detuvo en Nick Pin. Notó lo cerca que Wally estaba de él. Las conexiones en su cerebro comenzaron a dispararse a velocidad de rayo mientras finalmente comprendía que Nick Pin era el novio de Wally, o ahora su prometido, a quien había conocido varias veces y con quien incluso había cenado cuando anunciaron su compromiso. Oh, Dios. Él había dicho que eran mejores amigos. Soy un idiota, soltó Barry. Puedes decirlo otra vez, comentó Red Robin. Wally asintió fácilmente en silenciosa concordancia antes de sonreír cuando Nick Pin entrelazó sus dedos con los suyos. Era una escena que Barry había visto muchas veces. Wally y su novio podían ser empalagosos cuando querían, incluso cuando no lo intentaban. Entonces otra serie de realizaciones golpeó a Barry. Había conocido al novio civil de Wally. Pero hasta ahora no sabía que ese novio era Nick Pin, así que solo lo conocía como. Wally estaba saliendo con Dick Grayson. Dick Grayson. Es decir, Richard Grayson Wayne, el hijo mayor del multimillonario Bruce Wayne, director ejecutivo de Wayne Enterprises y príncipe de Gotham. Richard Grayson Wayne, que tenía varios hermanos, Jason Todd Wayne, Timothy Drake Wayne, Damian Wayne y Cassandra Cain Wayne. Richard Grayson Wayne, que trabajaba como policía en Blue Haven, Nueva Jersey. Richard Grayson Wayne, que había crecido en un circo y había perdido a sus padres en un trágico accidente 17 años atrás. Dick Grayson Aaron Adwin. Todo tenía muchísimo sentido. Todo había estado frente a él todo el tiempo, y solo ahora empezaba a encajar. La mandíbula de Barry quedó prácticamente abierta mientras procesaba todo. Espera, eso significa que tú eres, señaló a Nick Pin. Y tú eres, su dedo se movió hacia Batman. ¿Y los otros? Sacudió la cabeza con un chillido ahogado, como si su cerebro se hubiera sobrecargado, y se cubrió la cara con las manos.
Acaba de darse cuenta de sus identidades, ¿verdad? Preguntó Diana. Me sorprende que sea el único, dijo Radhol, mirando en dirección a Oliver. No pasó ni un segundo antes de que Oliver empezara a adoptar la misma expresión de shock que Barry, aunque la suya tenía bastante más enojo. Espera. Wally está saliendo con... Oliver se interrumpió cuando sus ojos se abrieron de golpe y miró a Batman. Mierda, vamos. ¿En serio? Hemos sido amigos por más de 20 años. ¿Y así es como me entero de que tú eres Batman? ¿Qué demonios? Batman no reaccionó. No es mi culpa que seas demasiado lento, Owly. Fuimos a la escuela juntos. Exclamó Oliver. ¿Y? Nos hemos acostado juntos. ¿Y? Sigo muy confundido, dijo Al, un poco abatido. Yo también, coincidió J-On. Clark no lo dijo en voz alta, pero también asintió. Batman suspiró y cruzó algunas miradas con sus hijos. Luego todos levantaron las manos y se quitaron las máscaras y las capuchas, mostrando sus rostros al grupo, algo que deberían haber hecho hacía mucho tiempo. Entonces fue el turno de Clark de que su cerebro se sobrecargara. Bruce Wayne. El atractivo rostro de Bruce Wayne miró a Clark con cuidado, con el amago de una pequeña sonrisa. Clark. Todo golpeó a Clark al mismo tiempo. Cada encuentro con Bruce Wayne en una gala, en alguno de los edificios de Wayne Enterprises o en el Daily Planet. Cada sonrisa cómplice que Bruce mostraba cuando Clark mencionaba algo durante sus reuniones o entrevistas. Cada vez que Batman comentaba algo que aparecía en los artículos de Clark cuando coincidían en turno de vigilancia en la sala de monitores. Cada pedazo de información aparentemente inocente que Batman o Bruce dejaban escapar frente a Clark o Superman. Cada comentario coqueto que Clark y Superman recibían de Bruce. Cada vez que Bruce invitaba a salir a Clark o a Superman. No eran bromas ni Bruce Wayne actuando como el típico playboy. Eran reales. Cada una de esas veces. Y Clark había rechazado todas. Clark solo tenía una cosa que decir. Eres un imbécil. Bruce, de todas las reacciones posibles, soltó una pequeña risa y aceptó el insulto con calma. Me lo merezco. Espero que hayan disfrutado este fanfic tanto como yo, tampoco está de más ir a la historia y dejar sus comentarios y kudos al autor. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.